Bienvenidos a Hard Talk, soy Stephen Sakur. Hace 4 décadas, Daniel Ortega era un revolucionario latinoamericano en guerra con una autocracia corrupta. Ahora está acusado de defender su propia autocracia corrupta frente a una revuelta popular. Se cree que cientos de manifestantes antisandinistas murieron en los últimos 4 meses, pero el poder permanece firmemente en las manos del señor Ortega. Mi invitado es Juan Sebastián Chamorro, un líder de la alianza de oposición. ¿Ya se ha cerrado la ventana de oportunidad para el cambio en Nicaragua? Juan Sebastián Chamorro en Managua, bienvenido a Hard Talk. Muchas gracias, Steven, por invitarme a tu programa. Hemos estado observando los eventos muy de cerca durante los últimos 4 meses en Nicaragua. Hemos visto las protestas callejeras, hemos visto la violencia y hemos visto a miles de nicaragüenses exigiendo el final de la presidencia de Daniel Ortega. Pero, para ser sincero contigo, parece que estas protestas se han quedado sin energía. ¿Estarías de acuerdo? No estaría de acuerdo. Creo que este es un proceso que llevaría tiempo. Obviamente, estamos hablando de un dictador que ha estado en el poder durante 11 años. 11 años de violaciones de derechos a movilizarse, derechos a hablar, derecho a votar, y a la razón por la cual tenemos esta revuelta nacional contra esta dictadura es porque la gente está realmente cansada de esta situación. Pero, obviamente, usted está hablando de un dictador que tiene el control total de todas las ramas del gobierno. Tiene el control total de la Asamblea Nacional, la Corte Suprema, de la policía, de los paramilitares que están en su poder y a su servicio, disparando municiones reales a los manifestantes que se defienden con ondas y piedras. Nunca esperamos que fuera una tarea fácil. Estamos hablando de un gobierno que ha usado la represión de la manera más cruda y ha tomado el tiempo que ha tomado. Bueno, sí, entiendo, pero hay tanto en lo que acabas de decir. Siento entrometerme, pero hay mucho en lo que acabas de decir. Necesito explorarlo un poco. Ahora, número 1. Usas el lenguaje de Ortega como dictador y en el pasado reciente lo has comparado directamente con Anastasio Somoza, el rudo dictador infame que fue derrocado en Nicaragua en 1979. Pero hay una diferencia fundamental. Daniel Ortega gana elecciones. La última vez que ganó con una gran mayoría en el 2016. Así que este es un presidente electo, no es un dictador al estilo de Somoza. Bueno, eso es cierto. Si crees que el resultado electoral fue honesto y limpio, pero hay amplia evidencia de que no solo las elecciones del 2016, sino todas las elecciones desde el 2008. Las elecciones municipales, las elecciones presidenciales y las regionales han sido el resultado de un fraude electoral. Precisamente esa es la razón por la cual las personas protestan en las calles, porque se nos ha violado nuestro derecho al voto. Entonces, la legitimidad es una especie de gran interrogante aquí. Porque es cierto que hubo elecciones en el 2016, pero los observadores internacionales denunciaron irregularidades en los procesos electorales desde el 2008. Para traer el cambio aquí necesitamos reformar bien el sistema electoral y esa es la razón por la cual la Alianza Cívica exige elecciones libres y limpias el próximo año. Bueno, hablaremos sobre sus demandas en un minuto, pero veamos lo que sucedió en los últimos meses. El 18 de abril fue una fecha clave cuando estas protestas comenzaron realmente, luego de que las reformas del INS produjeron una ola de oposición en la cual miles de personas tomaron las calles. Pero veamos lo que ha sucedido desde entonces. Sin duda ha habido ejemplos tremendos de paramilitares del gobierno que usan la fuerza contra los manifestantes.
pero en los últimos meses también hemos visto manifestantes usar armas y morteros caseros contra las fuerzas gubernamentales, lo que sí pone en duda lo que realmente está pasando en las calles. Es decir, si esto es simplemente una cuestión de manifestantes civiles o en realidad de una oposición militarizada. No, esto ha sido gente de todos los ámbitos de la vida. Trabajadores, líderes empresariales, campesinos, estudiantes, que están poniendo barricadas en las calles de Managua y otras ciudades para defenderse de estas fuerzas armadas. Estas fuerzas paramilitares que están en camionetas que disparan municiones reales. Y como dije, estos manifestantes se han estado defendiendo con tirachinas y morteros caseros. Esa podría ser la única herramienta que están usando para defenderse. Perdón. Bueno, el 13 de julio, por ejemplo, en una comuna, Morrito, en Nicaragua, hubo enfrentamientos en los cuales 4 oficiales de policía fueron asesinados y solo un manifestante. Y estas son cifras provenientes de CENID. Entonces, está claro que a medida que esta cosa evolucionó, después de abril y se volvió más violenta en julio, no fue solo una violencia unilateral. Sí había mucha violencia proveniente de los paramilitares y de las personas leales al gobierno, pero también había mucha violencia de la oposición. Bueno, no descartaría ninguna información sobre personas que intentan defenderse de los paramilitares, por lo que es probable que la gente del otro lado estuviera tratando de defenderse. Ahora, con respecto a los 4 oficiales que fueron asesinados, no hay evidencia clara de quién realmente lo hizo. Pero tiene razón. Estás hablando de 4 meses de represión y se espera de que alguna persona se defienda. Eso es normal. Pero el movimiento ofensivo de los paramilitares, especialmente a mediados de julio, era claramente un tipo de operación militar contra personas que en su mayoría estaban desarmadas. Esa es la razón por la cual las barricadas fueron borradas en cuestión de días. Sí, disculpa, hay un retraso de tiempo, pero te lo pongo así. Eres un economista establecido, eres un líder de la Alianza Cívica, vienes de una familia de élite, un trasfondo familiar muy cómodo en Nicaragua, pero muchas de las personas que has estado alentando a tomar las calles son estudiantes, son personas más pobres, personas preocupadas por sus beneficios del seguro social. Ellos son los que están en la línea de fuego y sin embargo les dices que sigan con las protestas callejeras para mantener la calle. ¿Crees que esa es realmente una posición responsable para que no tomes dado lo que está sucediendo en las calles? Absolutamente lo es. Es la única razón y la única forma en que podemos ejercer presión. Yo mismo he estado en las calles. Ayer estuve en las calles en una protesta y estaré el miércoles. Quiero decir que debes entender que esta es una revuelta nacional de todo tipo de personas, no solo estudiantes y personas del sector laboral. Este es un país entero tratando de exigir un cambio. Una cosa que ha sido fundamental en nuestro llamado a protestas es que tiene que ser pacíficos. Deben ser de la manera más pacífica para expresar nuestras demandas de traer un cambio al país, tratar de llevar la democracia. Entonces, creo que es completamente responsable la resistencia civil, las marchas, todo tipo de protestas, mientras sean pacíficas, para expresar la demanda del cambio. Creo que son absolutamente válidos y coherentes con una estrategia de presionar al gobierno, simplemente aceptar lo que es natural en la mayoría de los países del mundo, y eso es tener elecciones libres. Un momento, quiero llegar a su plataforma política y sus propuestas en tan solo un segundo, pero un último pensamiento sobre la naturaleza de los enfrentamientos en este momento. Una carta muy interesante del periódico The Guardian en el Reino Unido, de un residente de Masaya en Nicaragua, que dice lo siguiente:
Dice que había sido testigo de cómo los edificios públicos y las casas de los partidarios del gobierno fueron incendiados por manifestantes, tiendas saqueadas, negocios y bancos y escuelas cerradas porque los manifestantes se habían apoderado de la ciudad. Dijo que la escuela secundaria principal para más de 3.000 alumnos fue quemada, la estación de policía fue sitiada. ¿Estás ahora aquí en Hard Talk preparado para condenar lo que algunos de los manifestantes en las calles en tu nombre realmente hacen? Absolutamente. Condenamos todo tipo de violencia, venga de donde venga. No es la solución a nuestros problemas. Estamos hablando de un presidente, Ortega, que tiene muchas armas, así que no tiene sentido hacer actividades armadas ni acciones violentas para dar un golpe de estado a un presidente que se ha mostrado que tiene muchas armas. Nuestra causa es pacífica. Condenamos cualquier muerte. Si, por ejemplo, las muertes de los 4 policías se resuelven, seremos los primeros para condenar a los culpables, porque creemos que una muerte que se pierde la vida a un nicaragüense, no importa su posición, si son policías o son protestantes, no debería ocurrir en un país como Nicaragua, por las razones de lo que estamos pidiendo. Solo estamos pidiendo libertad, democracia y un cambio, y una sola vida se debe perder como resultado de estas protestas. Le voy a decir que esto me recuerda a la situación en Venezuela durante los últimos 12 a 18 meses. Hemos visto una serie de protestas populares contra el gobierno de Maduro. A veces miles y miles de venezolanos en las calles, violencia, mueren civiles. Y a veces parecía que se acercaban a derrocar al gobierno, pero nunca lo pudieron hacer. Y la razón de que no lo pudieron hacer es por las fuerzas de seguridad, incluyendo la policía, los paramilitares y, por supuesto, por último, las Fuerzas Armadas, el ejército. Todo eso permaneció leal a Maduro. Y todas las indicaciones nos dicen que hay esta misma lealtad de las fuerzas de seguridad hacia el gobierno de Ortega. Si eso es verdad, la oposición no puede ganar. Pues eso es relativamente cierto. En el primer caso, usted tiene razón, que las Fuerzas Armadas, los militares, son leales a Maduro. En el caso de Nicaragua, el ejército decidió mantenerse neutral, de no intervenir, de no ir a las calles. Eso es una diferencia. En segundo caso, Venezuela tiene muchos recursos naturales, mal manejados, obviamente, pero es un país rico en petróleo. Nicaragua no tiene recursos naturales que mantendrían al gobierno funcionando con tantos recursos. Es otra diferencia. La tercera diferencia es que estamos en el 4º mes de protestas y continúan. Son grandes, están en todos lados. Y la cuarta diferencia es que en Nicaragua tenemos 2 veces más muertes que en Venezuela. Y recuerda que Nicaragua tiene solo 6 millones de habitantes. Es mucho más pequeño que Venezuela. Sí, es cierto, entendido. Pero otra cosa similar a Venezuela es que la oposición no es coherente, no está unida y no tiene un mensaje claro. Porque si mira su propio mensaje, usted ha hablado de insurrección, ha comparado a Ortega con Somoza. Ha dicho, necesitamos quitarnos a este dictador, pero muchas de las figuras prominentes de la oposición solo están diciendo que necesitamos que nos prometan nuevas elecciones este próximo año. Y también está involucrada la Iglesia Católica. Y ahora están pidiendo a los dos lados bajar el tono y empezar a hablar seriamente los dos lados de una manera más moderada. Así que la gente en Nicaragua, mirando todo esto, no tienen idea de cuáles son los objetivos de la oposición. ¿Me lo puede aclarar? No, Steven. Pienso que lo que estoy diciendo es que necesitamos un cambio, que Ortega es un dictador. Creo que todo el mundo lo tiene claro por la manera en que se comporta y que la única manera de hacer un cambio aquí es por un proceso democrático, elecciones libres. Y eso precisamente es la posición de la Alianza Cívica. Y eso es precisamente la posición de mucha gente. Por eso es que no hemos visto combates entre ambos lados. No hemos visto la oposición defendiéndose con armas de fuego.
Los nicaragüenses creemos en una solución democrática con elecciones. Yo no veo discrepancias ni diferencias de opinión de mis colegas en la alianza ni en otros opositores. Pienso que la única manera en que podamos provocar un cambio es poner presión con las protestas en las calles y que el gobierno se sienta en la mesa del diálogo y de tratar de convencer al gobierno que la única solución aquí es continuar el diálogo y de mover las elecciones al próximo año. Creo que esa es la demanda generalizada del pueblo nicaragüense. Pues sigue usted diciendo el pueblo nicaragüense como si estuvieran los nicaragüenses unidos respaldando sus demandas, pero claro, no es así. Todos vemos las demostraciones de los sandinistas, miles y miles de personas con la bandera sandinista hablando de los logros de Ortega. Pues Nicaragua ha tenido un crecimiento económico anual de 4% por varios años. Tienen la sociedad con menos crimen y más estabilidad de Centroamérica. Comparado con sus vecinos, Nicaragua ha sido un éxito en años recientes. Y Daniel Ortega se ha enfocado en trabajar con los dueños de negocios. Pone todo eso junto y los logros de Ortega son considerables. Y mucha gente en Nicaragua piensa que es mejor que se quede en el poder en vez de dejar que ustedes entren y lo arruinen todo. Pues creo que usted tiene la razón en que la situación económica iba realmente bien, pero todo cambió en abril, Stephen. Tenemos un país completamente diferente ahora. Tenemos la economía en ruinas. Tenemos sectores enteros arruinados como el turismo. 1 millón venían de fuera, muchos del Reino Unido y de otros lugares, Hablándole a con visitar respeto, Nicaragua. eso es culpa tuya, eso es culpa de ustedes. Ustedes son los que mandaron a los protestantes a levantar los tranques, los que han arruinado el transporte dentro de Nicaragua. Ustedes son los que repetidamente han animado a la gente a salir a las calles y por eso es que vemos a todas esas imágenes en las pantallas de televisión de violencia e inestabilidad en Nicaragua. ¿A quién pueden culpar más que a ustedes mismos por el hecho de que los inversionistas internacionales y turistas no quieran ir a Nicaragua? Escúcheme, Steven, no hemos pedido a nadie levantar tranques en las calles. La Alianza Cívica para la Justicia y Democracia fue una organización formada después de la revuelta. Así que en ese caso creo que probablemente usted necesita más información sobre el proceso. La Alianza Cívica fue formada después de las revueltas como una contrapuesta, tratando de encontrar una solución. Nunca pedimos a la gente defenderse de los paramilitares. Ellos mismos lo hicieron porque vieron que se estaban asesinando gente en las calles de Managua y en otros lugares. La responsabilidad por los tranques es de la represión del gobierno que ocurrió. Esto fue un movimiento completamente espontáneo desde todas las ciudades de Nicaragua. Así que la crisis económica estamos sufriendo no es el resultado de alguien diciéndole a la gente que levanten tranques en las calles. La responsabilidad de la crisis económica no se puede culpar a los protestantes. La gente tiene el derecho de salir a las calles y tratar de defender el derecho de que no los maten. Así que el único responsable de la crisis que estamos sufriendo es el gobierno de Ortega. ¿Usted cree que fue sabio haber hecho un llamado tan público a los Estados Unidos para extender sus sanciones a Nicaragua? Eso revive tantas memorias de la injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de Nicaragua en los años 70 y 80 y el respaldo de la administración Reagan a los contras. Para muchos nicaragüenses, lo último que quieren ver es a los Estados Unidos tratando de dictar cómo hay que hacer en Nicaragua. Pero parece que usted les da la bienvenida. Pues no he dicho que estamos a favor de sanciones al pueblo de Nicaragua. Mire, vamos a ser claros. Repetidamente usted ha pedido más injerencia de los Estados Unidos en Nicaragua. Usted quería que las sanciones personales fueran extendidas a más miembros de la familia de Ortega. Usted dice que el FMI debe dejar de dar ayuda a Nicaragua por ahora porque solo va a ayudar al régimen de Ortega. Todo lo que usted dice, número 1, invita a más injerencia de los Estados Unidos y en realidad hará más daño a la economía nicaragüense. Estoy de acuerdo.
Por eso no nos hemos pronunciado pidiendo más sanciones para que el FMI no preste dinero. Eso lo ha dicho mi organización. Tengo una cita de usted, Juan Sebastián Chamorro, diciendo que más sanciones de parte de los Estados Unidos serían un buen paso para Nicaragua. ¿No lo dijo usted? En los medios lo dicen. Eso muy diferente que decir. Usted está pidiendo esas sanciones. Cuando uno sanciona a individuos que son responsables de represión, es otro tema. Lo que no hemos dicho es que estemos a favor de sanciones generales contra el pueblo de Nicaragua, como quitar préstamos que ayudarían a los programas sociales como la salud y la educación, pero sí a favor de sanciones para los individuos quienes son responsables de la represión por las violaciones de los derechos humanos. Obviamente estamos a favor. Y esos no afectan al pueblo de Nicaragua. Me parece por su respuesta que usted sabe que esto es un territorio muy sensible para cualquier nicaragüense. Así que solo le pongo una pregunta más específica. La Casa Blanca el 30 de julio publicó que los Estados Unidos anuncian que 1.5 millones se entregarán a los 30 millones de dólares ya en pie para respaldar, entre comillas, la libertad y la democracia en Nicaragua. ¿Usted recibe dinero de los Estados Unidos? No, estos 1.5 millones, obviamente que no, porque esto fue anunciado hace un mes. El think tank del cual soy director general ha recibido fondos en el pasado de diferentes organizaciones. Así que usted recibe dinero, análisis económicos. Así que usted recibe dinero directo del gobierno de Estados Unidos, porque Daniel Ortega le caracteriza a usted y a otros que son líderes de la Alianza Cívica como gente que ayuda al terrorismo con divisas extranjeras. Y cuando usted me dice que sí recibe algún dinero de los Estados Unidos, pienso que Ortega dirá que tiene razón. No, absolutamente no, porque hemos estado trabajando por 10 años haciendo estudios económicos y hemos recibido donaciones de diferentes gobiernos. Eso es normal para un think tank. En Nicaragua, usted sabe que hemos estado trabajando en análisis económicos, en la tasa de retorno de la educación, la salud y la seguridad social. Y hemos recibido fondos, lo hemos publicado, no solamente del gobierno de los Estados Unidos, sino también de los suecos, los alemanes y del sector privado. Eso es de lo que viven las ONG, tratando de conseguir programas y tratando de hacer estudios económicos. Casi se nos acaba el tiempo. De fines de los años 70 hasta los años 80, vimos una guerra civil horrible, alargada en Nicaragua. ¿Es posible que venga otra guerra civil en Nicaragua? Espero que no. Espero que esta vez, por primera vez en 200 años de independencia, buscaremos un proceso democrático para resolver esto. Y es la razón por la cual la Alianza Cívica para la Paz y Justicia se ha sentado en esta mesa de diálogo nacional con la Iglesia Católica como mediador. Si el presidente Ortega quiere encontrar una solución pacífica y democrática, a pesar de los 400 asesinados, la oportunidad de encontrar una solución para el problema. Juan Sebastián Chamorro, tenemos que terminar aquí, pero gracias por acompañarme desde Managua.